Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas las personas que hoy nos vais a acompañar en este webinar. Es un webinar organizado por la Universidad Mondragón, Mondragón Universitatea, desde su Facultad de Empresariales, de Empresaguintza, en donde, bueno, siempre tenemos una realidad que nos gusta trabajar cerca de las empresas, ¿no? Y desde muchos proyectos de investigación y transferencia es a lo que nos dedicamos, ¿no? Las personas que trabajamos en esta universidad. En este sentido, pues hemos querido organizar un webinar que hoy vamos a compartir con una mesa redonda compuesta por distintas realidades, yo creo también de personas y empresariales que han tenido que abordar, ¿no?, las experiencias de onboarding en esta situación que estamos viviendo de la COVID, ¿no? Esta situación que nos ha traído, pues, tener que transformar muchos de los procesos de gestión de personas y de recursos humanos, y entre ellos el proceso de cómo incorporar, ¿no?, a las nuevas personas que llegan a nuestras organizaciones en una situación, pues, de confinamiento total durante algunas semanas para algunas situaciones y para algunas empresas, y en otras, bueno, pues en situaciones de tener que hacer incorporaciones en situaciones, pues, de mucho cuidado, de prevención de la situación en términos de salud. Este webinar, sobre todo, ¿no?, lo que queremos, ¿no?, y que sea, sobre todo, compartir experiencias que nos van a traer estas 4 personas hoy invitadas, a las que agradecemos mucho que vayan a participar con nosotros hoy. Y además también, pues, visualizar, ¿no?, intentar visualizar con ellas cuáles son los retos, ¿no?, que nos puede estar planteando, pues, esta situación vivida por la COVID-19 en términos de cómo abordar o cómo tendríamos que pensar en transformar nuestros procesos de incorporación de las personas en las organizaciones a futuro, ¿no? Porque al final esta situación, si lo que nos ha traído es ponernos mucho en clave de transformar muchos de nuestros procesos, ¿no? En cuanto a la dinámica que vamos a realizar en el webinar, pues primero tendremos una parte más introductoria que voy a realizar desde la parte de la universidad, y luego entraremos a la mesa de redonda, ¿no?, donde podremos compartir a través de algunas preguntas, pues, las experiencias que cada una de las personas nos van a traer. Luego, comentar que tenéis un chat en el que podéis dirigir las cuestiones que podáis estimar convenientes, ¿no?, de poder compartir con los ponentes. Sí os pediría, ¿no?, que si tenéis preguntas, podáis dirigiros a las personas concretas, ¿de acuerdo? Porque así podemos gestionar mejor el tiempo, ¿no?, que va a ser escaso. Y bueno, en cualquier caso, si hay preguntas que quedan en el aire y que no podemos responder hoy, las recogeremos y en cualquier formato podemos buscar la forma de atender a esas cuestiones. Así que, si os parece, bueno, como a modo introductorio, a mí sí igual me gustaría, ¿no?, traer algunas ideas en torno a lo que es el proceso de onboarding o lo que ha venido siendo hasta ahora, ¿no?, y a lo que de alguna manera nos hemos tenido que enfrentar con esta transformación, ¿no?, con esta situación. Es verdad que el proceso de onboarding en muchas organizaciones a veces no tiene el peso, ¿no?, o la importancia que realmente igual si nos vamos al mundo de la investigación, pues sí concede, ¿no? Podemos encontrar muchas investigaciones científicas que trabajan este tema desde los recursos humanos. Hay múltiples referencias que indican que un buen proceso de onboarding realizado con calidad, procedimiento, con la atención que merece el proceso, ¿no?, de una persona que se integra en una nueva realidad, ¿no?, y donde para la persona todo es desconocido, puede marcar grandes diferencias en cuanto a índices de compromiso y también en cuanto a índices de rotación de las personas. Es decir, a veces igual es un proceso que no tenemos tan bien estructurado como otros, ¿no?, como podemos tener todo el proceso del desarrollo, el potencial, los itinerarios o incluso todo el proceso ya de selección, reclutamiento, etcétera, pero sin embargo es un momento como muy crítico, ¿no?, para la vivencia de la gente, ¿no? Y es verdad que son momentos de esos que dejan huellas si se hacen bien, ¿no?, de alguna manera.
Y claro, en esta situación en la que hemos tenido que seguir abordando, por suerte, ¿no?, en muchas organizaciones, procesos de onboarding, la verdad es que se han tenido que atender, ¿no?, elementos que tal vez a veces no prestamos tanta atención, ¿no?, como la parte de comunicación, comunicar muy bien, ¿no?, cómo va a ser ese proceso de forma previa a las personas, ¿no?, que la persona sepa en todo momento qué es lo que le va a pasar, ¿no?, qué es lo que le va a pasar en el camino de la incorporación, que incluso desde la parte interna de la organización nuestras personas sepan que va a haber esa incorporación, ¿no?, estando en un contexto de trabajo muchas veces online. De pensar muy bien cómo va a ser el acompañamiento del proceso de la persona, ¿no?, quiénes van a ser los participantes en el mismo, ¿no?, si van a ser los managers, si van a ser personas de su ámbito, de su área, si van a ser personas de otras áreas con las que va a tener que interactuar por el desempeño que tiene que realizar. Es decir, hay un conjunto de claves, ¿no?, que de alguna manera igual han ido tomando relevancia, ¿no?, en estos meses, ¿no? También, pues, cómo no, pues toda la parte de soporte tecnológico, ¿no?, que necesita la persona para poder conectarse y empezar de alguna manera a actuar, ¿no?, en la organización desde lo que ha venido a realizar. Y bueno, pues todos estos elementos yo creo que son cuestiones que seguramente, ¿no?, nos van a ir dando pie también en las conversaciones que vamos a abrir ahora en la mesa redonda. Y bueno, por mi parte igual presentar, ¿no?, en primer lugar, hacer una breve presentación de las personas que nos van a acompañar hoy, para luego daros vez a que vosotros también os podáis presentar y agradeceros, ¿no?, agradeceros sinceramente que os hayáis animado por compartir estas experiencias. También porque entiendo que hay mucho de aprendizaje y, bueno, eso es positivo en cualquier caso, ¿no? Cuando hay aprendizajes, compartirlo yo creo que siempre es bueno y que habrá cosas seguramente que tengamos que mejorar, sin duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está el reto, ¿no? También en que aprendamos de nuestros errores y podamos avanzar también en este proceso, como es el proceso de onboarding, ¿no?, en esta situación. Entonces, bueno, pues si os parece, os voy presentando a cada uno y os autopresentáis también, ¿vale? En primer lugar, bueno, presentarle a Olaya Otero. Kaixo Olaya, hola. Yo. Nos hace especial ilusión, ¿no?, tenerle a Olaya aquí, porque además ha sido alumna de nuestra universidad. Actualmente trabaja como técnico de personas en la empresa Orbea, una empresa que forma parte de la Corporación Mondragón. Y en donde ha tenido que atender en estos meses, ¿no?, pues estos procesos de onboarding que se han tenido que reconfigurar de alguna manera, ¿no, Olaya? Eso es. Pues bienvenida a este webinar. Gracias. Y bueno, pues esperamos que estés a gusto y que podamos compartir muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, me presento, ¿no? Un poco. Vale. Olaya. Bueno, como bien ha dicho Bego, yo el año pasado hice el máster de Metalente en Mondragón. Entonces empecé a hacer mis prácticas aquí en Orbea, donde llevo ya año y medio y un mes. Y bueno, sí que es verdad que Orbea hoy en día es una empresa, yo creo que muchos de vosotros lo podéis conocer por lo que hacemos, ¿no? Que hoy en día somos una de las marcas líderes en fabricación de bicicletas a nivel mundial. Y con esto del COVID sí que nos hemos sorprendido, yo creo que un poquito todos, porque bueno, al final era algo que veíamos venir, pero que todavía no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, ¿no? Y el mercado nuestro, en nuestro caso, en el caso de las bicicletas, ha tenido un crecimiento importante, por lo tanto ha sido un reto, creo que bastante importante para todas las áreas de la organización y claramente uno de los retos más importantes ha sido el tema del onboarding. Al final teníamos dos perfiles de personas, ¿no?, las que se incorporaban a la fabricación y los que tenían que al final venir. Y nos estábamos sobre todo en temas de prevención con ellos. Y luego estaban las personas que se incorporaban a oficinas y que, claro, al final la mayoría de la gran parte de la oficina estaban en formato de teletrabajo, entonces era trabajar cómo hacer este onboarding, ¿no?, en un sitio donde no había personas. Entonces sí que ha sido un reto. Y bueno, para que os hagáis una pequeña idea, calcular que Orbea
hace 3 años contaba con unas 180 personas y ahora mismo estamos aquí en Miami ahora mismo unas casi 500 personas. Entonces, sí que es verdad que todo el tema del onboarding antes igual sí que era una cosa muchísimo más familiar, ¿no? Y estos 2 últimos años ha supuesto un reto para toda la organización y sobre todo para el área de personas que ha crecido también muchísimo estos 2 últimos años. Y claramente, pues estos últimos 2 años, sobre todo, es cuando más hemos empezado a trabajar y a profesionalizar la parte del onboarding y es cuando también he entrado yo un poquito con la ayuda del máster y este año poniéndolo en práctica, pues a mejorar, ¿no? Que que hacemos a las personas que se incorporan. Muy bien, Olaya, pues bienvenida. Luego seguimos Gracias. hablando. Muy bien. Le damos la bienvenida a David Garrote. Hola, David, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, David le voy a presentar, pero luego te presentas tú también. David lidera una iniciativa que igual las personas que estáis al otro lado, pues si estáis en el mundo de HR o de recursos humanos, bueno, que ha tenido bastante movimiento, ¿no? Y yo creo que está generando ahí toda un crecimiento. Ha sido HR After Work, ¿no? Que, bueno, vais a hacer ahora justo 2 años de experiencia, ¿no? Generando como comunidad, una comunidad alternativa en torno a este mundo de los recursos humanos, sobre todo conectando a gente y compartiendo, ¿no? Experiencias y conocimiento, ¿no? Yo creo que eso es un gran valor, ¿no? Y desde ahí también, pues bueno, desde el confinamiento han seguido activando esta iniciativa, además, ¿no? Montando HR After Work TV, ¿no? Que yo creo que también pues, ha sido muy seguido y ha tenido como bastante, ¿no? Recibimiento entre los profesionales del ámbito de recursos humanos. Así que felicidades por Muchas lo que gracias. hacéis desde ahí, ¿no? Y bueno, y a David además, pues tiene la posición de People Marketing Manager en Lidl España, con lo cual también pues tiene una trayectoria en este ámbito de la gestión de personas y recursos humanos que seguro que nos va a aportar una visión interesante, ¿no? Desde el proceso de onboarding. ¿Sí, David? Pues, Begoña, antes de nada, darte las gracias a ti por invitarme, bueno, por invitarnos a compartir esta jornada y, por supuesto, ahora también las gracias a la universidad por estar abierta a este tipo de espacios que yo creo, bueno, desde hace muchos años defiendo que son muy necesarios, ya no solo, ya cuando estaba más en el lado académico, ves en primera persona la desconexión que hay en muchas ocasiones y luego ya desde el lado más corporativo, empresarial, pues bueno, intentando sumar siempre que se puede mi pequeño granito de arena para hacer también el acercamiento cuando sea posible. Y gracias, por supuesto, también a toda la gente que está hoy conectada, que a lo mejor post-confinamiento, cuando ya se puede salir de casa, conectarse a un webinar con todos los que ha habido en estos últimos meses durante el confinamiento. Muy agradecido también a toda la gente que está conectada, que quiere decir que tiene muchas ganas de escuchar lo que tengamos que contar. Bueno, para presentarme, básicamente me has presentado ya muy bien, entonces creo que queda muy poco por decir. Solo comentar, bueno, que dentro de esto, lo que viene siendo el mundo de talento, recursos humanos y demás, llevo aproximadamente 7, 8 años dentro, los últimos 3 y medio, como me apuntabas, en Lidl España, llevando todo lo que es la parte de HR Marketing o People Marketing, que es, digamos, un área bastante nueva, sobre todo aquí en España, que tiene que ver con todo lo que es la aplicación de técnicas y estrategias de marketing a la gestión de personas, para todo el viaje del empleado, desde que es candidato hasta que finalmente abandona o no la organización en un sentido u otro, ¿no? Entonces, bueno, de esto también podremos hablar luego porque en nuestro caso, como tú bien decías hace un momento, cada empresa ha sido un mundo y en nuestro caso el 90% hemos tenido que seguir con la actividad, entre comillas, normal y esto ha dado lugar a alguna que otra experiencia curiosa. Y luego, por la parte de HR After Work, pues bueno, es un proyecto para toda la gente que nos esté viendo, es un proyecto que junto con otros compañeros de recursos humanos, aunque a mí a veces me toque ser un poco más cara visible, aquí hay mucha gente empujando, es un proyecto con el que llevamos aproximadamente ahora 2 años, acabamos de hacer 2 años, que básicamente surgió, pues éramos cerca de 10 personas que queríamos espacios alternativos de recursos humanos en los cuales poder compartir conocimiento, porque no sé si la gente que esté aquí conectada compartirá esta tesis, pero normalmente siempre nos encontramos pues en el evento que organiza este proveedor, en el evento que organiza este otro y no da lugar a
hablando como muy claramente, a tomarte una cerveza con tus colegas de otra empresa y hablar ya en serio, contándolo todo, lo que sale bien, lo que no sale bien, compartiendo ideas de proveedores y demás, ¿no? Entonces, era un poco el espíritu. Empezamos siendo 10 personas en comunidad, 2 años después somos más de 1000. Y bueno, digamos que el proyecto ha ido cogiendo una dimensión de bola de nieve que hace que a veces, siendo como es un proyecto sin ánimo de lucro, se haga difícil de gestionar porque bueno, la cosa se va haciendo grande, pero seguimos haciéndolo por amor al arte, ¿no? Y bueno, pues para cualquier persona que esté interesada es fácil de encontrar por internet y bueno, ahí queda también. Muy bien, David. Pues muchas gracias por estar ahí aquí también y compartir también tus aprendizajes, ¿no? La siguiente persona tenemos a Nerea Burutarán. Asho Nerea, hola, bienvenida. Nerea actualmente es la responsable de personas del Centro Tecnológico Ikerlan. Ikerlan es un centro tecnológico de referencia pues a nivel europeo, diría yo, en algunas temáticas de especialización. Y bueno, es un centro que forma parte del conjunto de centros tecnológicos que están dentro de Mondragón Corporación. Nerea es una persona que lleva una larga trayectoria también en recursos humanos, ¿no? Yo creo que ha pisado distintas realidades organizativas y bueno, y ahora pues en este contexto actual, pues desde esa posición en Ikerland, pues también le está tocando gestionar pues estos procesos de onboarding igual de una manera, ¿no? Diferente, bueno, haciendo innovaciones, ¿no? Porque también es un centro que tiene gran movimiento, ¿no? De incorporaciones, ¿no, Nerea? Eso es. Bueno, eskerrik asko, Begoña, y egunon guztioi, bueno, deciros sobre mí brevemente, bueno, pues efectivamente ya en mi carrera profesional, pues comentaros que más o menos la mitad de mi carrera la he vivido en la realidad de lo que es una sociedad anónima y la otra mitad, estoy hablando de entre 8 o 9 años en cada etapa, en el mundo de las sociedades cooperativas, ¿vale? Entonces tengo un poco esa doble visión. En Ikerlan efectivamente llevo 5 años como responsable de personas y eso me da pie para contaros un poquito quiénes somos, qué hacemos, ¿vale? Ikerlan, decía Begoña, somos un centro tecnológico, nacimos como primer centro tecnológico de la Corporación Mondragón y por daros algunas pinceladas, ¿vale? De quiénes somos, qué hacemos. Bueno, pues básicamente en Ikerlan sobre todo nos centramos en 3 aspectos fundamentales. Desarrollamos tecnología, ¿vale? Somos fuertes en eso, es nuestro core, nuestro negocio. Formamos personas claramente y apostamos claramente por lo que nosotros llamamos cantera y eso nos lleva a finalmente en un ciclo que de alguna manera cuando llega a su periodo de maduración se convierte en transferir esa tecnología y esas personas a la industria, ¿vale? Siempre tenemos muy claro que hacemos tecnología real para retos reales y muy presente esa parte también de formación de todas las personas que pasan y que formamos Ikerlan y que finalmente revierten también en la industria, ¿vale? Al final buscando siempre ese impacto en el entorno. Para nosotros, nuestra realidad estamos hablando de una plantilla de unas 380 personas en este momento y estamos hablando que con esa plantilla tenemos al año un volumen de personas nuevas que se incorporan de unos 150 personas, ¿vale? Ya veis que el ratio es altísimo. Con esto os quiero decir de alguna manera que el proceso de onboarding para nosotros es especialmente crítico, ¿vale? Es vital y en ese sentido tenemos un proceso muy sistematizado que cuidamos y en el que tratamos de poner mucho cariño, evidentemente, ¿vale? Y en torno, por daros algunos datos, estamos hablando que la media, estos son números medios, ¿vale? Hay años que despuntan claramente y otros que no llegamos a esas cifras, son medias. Estamos hablando de incorporación de entre 30 a 40 contratados, unos 15 doctorandos al año nuevos y un paso de 100 estudiantes, ¿vale? Que es un poco eso lo que formamos y lo que nosotros llamamos cantera, ¿no? Entonces, en ese proceso clave y como organización que os decía que tenemos sistematizado y de forma como muy clara, bueno, pues claramente para nosotros es fundamental, cuidamos muchísimo el proceso de entrevista, ¿vale? Y entrevista aquí le llamo desde el momento en el que publicamos una oferta, tenemos candidatos, filtramos, ponemos en contacto, le llamamos, le citamos para hacer una entrevista a todo el posterior. Cuando esa persona se incorpora la RERA, ¿vale? Tenemos un plan de acogida muy estructurado que pivota tanto en la parte desde el área de personas, lo que hacemos, como en el área de cada área tecnológica, o sea, cada persona luego dónde va a estar trabajando y con las personas con las que va a estar involucrando en su día a día.
Luego hacemos a la semana, entre la semana 2 semanas, una encuesta, le llamamos valoración de los primeros días, donde tratamos de medir también cómo ha sido ese proceso de onboarding y seguimos monitorizando un poco muy de cerca. Y luego esto hasta los 2 años, donde nosotros establecemos un hito en las personas que están con nosotros como contratado de tomar una decisión si se quedan a largo plazo con nosotros o no, es precisamente unas reuniones que están pautadas tanto de feedback, de gestión de expectativas y demás, donde lo que comentamos, ¿vale? Cuidamos mucho todo ese proceso y en ese análisis de paso a socio que le llamamos, el proceso de onboarding de alguna manera seguiría vigente, ¿vale? Y un poco quería sobre todo trasladaros esas pinceladas para acercaros quiénes somos, qué hacemos y, bueno, luego en la ronda de preguntas tendremos ocasión de seguir hablando. Eskerrik asko. Muy bien, Nerea, muchas gracias. Y por último a Bea Makouka. Hola, Bea, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estés bien. Pues Bea es una persona también con una amplia trayectoria, ¿no? Yo diría en distintas realidades organizativas, en distintas posiciones en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Y bueno, actualmente, Bea, trabajas en 3M como HR Manager y en donde desarrollas distintas iniciativas de distinto calado, ¿no? Pues bueno, entre las diversas, ¿no? Porque creo que eres una persona muy inquieta y te gusta hacer un montón de cosas y de proyectos. Comulgo mucho con la cultura corporativa de innovación, sí. De innovación. Sí. También, ¿no? En concreto, tienes un proyecto que también está concretamente en el proceso de onboarding, ¿no? Centrado en desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, parece que también, bueno, pues puede ser muy interesante escucharte, ¿no? Cuáles son los retos que tenéis ahí y cómo estáis trabajando, ¿no? Yo tal vez, diferente de mis compañeros, lo que os traeré es una experiencia más internacional, ¿no? En el sentido de cómo llevar un onboarding en una región, no en un país, no en una célula, ¿vale? O, representación corporativa, sino cómo elevarlo a una región, que en nuestro caso yo llevo la región, como Talent Manager, llevo la región de West Mediterranean, España, Francia, Marruecos y Portugal. Así que el onboarding lo hacemos regional, ¿no? Y es un momento, como tú decías, de dar la bienvenida estés donde estés. Y eso también, como te decía, comulgo con la parte de innovación, pero también comulgo con otro de los pilares estratégicos que es la diversidad e inclusión. Y es también la manera inclusiva de hacer el onboarding, ¿vale? Así que no voy a completar más mi presentación porque todo el mundo tenemos ahora LinkedIn, podéis verlo, podéis olisquearlo, así que no hay necesidad de ir más allá. Una lectura larga de 20 años de trayectoria, así que allá os dejo con el LinkedIn. Perfecto, Bea, pues bienvenida, muchas gracias. Pues empezamos con la primera ronda de preguntas. Y bueno, yo tenía aquí una pregunta para David, para empezar. Y bueno, pues un poco cómo ha sido, ¿no? La experiencia de pasar de un onboarding presencial a un online, si habéis tenido ese tipo de experiencias, ¿cómo ha sido, ¿no? ¿Qué cosas habéis tenido que transformar? ¿Qué os ha exigido, ¿no? La situación de alguna manera, ¿no? Yo aquí, en nuestro caso, hemos tenido un poco de todo, ¿vale? Como un poco anticipaba en la presentación, en nuestro caso hemos tenido una parte del negocio que no ha podido parar ni aunque hubiéramos querido porque había que dar un servicio social, es decir, las tiendas tenían que estar abiertas, los almacenes tenían que estar funcionando y, por tanto, todo el equipo tenía que estar dando soporte. Entonces, tenemos, por un lado, la realidad de cómo gestionar una pandemia cuando no puedes mandar a todo tu equipo a casa, que se resume básicamente en poner la seguridad por delante de todo, y podría extenderme y hablar media hora sobre todas las medidas de seguridad que se pueden poner o dejar de poner. Pero bueno, al final yo creo que a estas alturas ya todos nos imaginamos por dónde van, todo el tema de los EPIs, todo el tema pues, de las protecciones, todo el tema de asegurar también que los clientes puedan desinfectarse, etcétera y demás, pero eso ya es más un tema como de día a día más que de onboarding. Pero tenemos por un lado esta realidad de que una parte de tu negocio no le vas a hacer un onboarding online, le vas a hacer un onboarding presencial en medio de una pandemia. Y luego, obviamente, tenemos también la realidad de todos los que nos hemos ido a casa hasta nuevo aviso, ¿vale? Algunas partes de los equipos han ido incorporándose ya. Siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, los que estamos en Talent, la inmensa mayoría podemos seguir trabajando desde casa.
Yo me marché el 13 de marzo, que además estaba de cumpleaños, me marché el 13 de marzo de la oficina a casa con todos los trastos en la mochila y aquí sigo, en principio, hasta que podamos asegurar una normalidad, no voy a decir como la de antes, pero una normalidad que es segura para hacer una vuelta de la plantilla con sentido. Pero hay también otra parte de la plantilla que tenemos que tener reincorporada ya, porque de la misma manera que los de Talent, más o menos con una webcam y con un portátil, podemos ir trabajando desde casa, aunque igual no sea con el mismo nivel de contacto que nos gustaría o el que nos gusta además normalmente en recursos humanos tener, pero bueno, podemos ir haciendo. Pero, por ejemplo, un equipo de compras, por poner un ejemplo, que tienen que recibir producto, que tienen que hacer catas y demás, pues tiene que volver a la oficina, ¿no? Entonces, hemos tenido pues un poquito de todo a lo largo de esta pandemia. Entonces, para todo lo que son los equipos que tenían que estar presencialmente, al final lo que sí que se ha optado es a un punto medio. Es decir, no te voy a poder hacer el onboarding como el que era antes, 100% presencial, con un acompañamiento más directo. Entonces, bueno, habilitemos dentro de lo que son en este caso las propias tiendas, habilitemos la tecnología necesaria para que lo máximo posible del onboarding se pueda hacer virtual, aunque sea en la propia tienda, porque pensad también, muchas veces cuando nos vamos a este tipo de foros, donde, bueno, todos estamos conectados en un ordenador, todos somos probablemente un perfil más de corte universitario, con otro tipo de carreras más, digamos, más white collar, ¿no? Pero bueno, pensemos que según qué ejes del negocio, pues te puedes encontrar gente que no puede hacerse en su casa un onboarding virtual, que puede no tener los medios necesarios. Entonces, nosotros, una de las primeras decisiones fue poner dentro de las tiendas toda la tecnología necesaria a través de los MAT que tenemos y demás, para que todo lo que sea, digamos, más teórico, por llamarlo de cierta forma, se pudiera hacer virtual, presencial, pero luego hay un factor humano, obviamente, que siempre está ahí. Hay un acompañamiento que tienes que seguir dando con esos 2 metros de separación, con las mascarillas, con todo lo que sea, pero hay un factor humano dentro de esa parte de negocio que tienes que seguir dando. Pero bueno, yo diría que en esta parte, pese a que ha sido la más complicada, porque es donde la salud pública y la salud de nuestra plantilla, digamos, que más se podía ver afectada, además, un foco de infección en una tienda no es poca cosa por todo lo que el efecto, digamos, rebote que puede tener y el efecto dominó. Pero bueno, quitando que ha sido la más costosa, la más técnicamente difícil y demás, creo que es la que menos se aleja de la normalidad de lo que venía siendo un onboarding clásico. Pero luego está todos los que nos hemos ido a casa y hemos incorporado personas en nuestros equipos durante la cuarentena, que a mí me ha pasado. Además, te lo comentaba antes de este webinar, yo tenía no me pillo de pleno, digamos, porque tenía una incorporación en mi equipo que entró el 1 de marzo, pero os podéis imaginar cuánto tiempo estuvimos en contacto físico, ¿no? Al nada de incorporarse en mi equipo, pues a las 2 semanas nos fuimos para casa. Entonces aquí, y quiero lanzar sobre todo una reflexión, y ya con esto además hago una reflexión, una idea y voy cortando porque creo que me estoy extendiendo mucho, que tiendo a ponerle rosca, que es que no había un manual de instrucciones para hacer esto. Yo creo que cualquiera de mis compañeras de mesa hoy aquí podrá estar de acuerdo en que nadie tenía un manual de instrucciones de cómo hacer un onboarding durante una pandemia global, en un momento de cuarentena. O sea, y si alguien lo tenía y estaba preparado, vamos, me quito el sombrero 5 veces, porque no, creo que no lo había. Entonces, mi reflexión aquí respecto a cómo se debía de bajar al resto de equipos de la compañía, pero además al poderlo vivir yo en primera persona, lo cual viene muy bien cuando tienes que marcar políticas y demás. Mi reflexión aquí es que es cuanto menos más importante que nunca hacer las cosas como siempre decimos que hay que hacerlas y nunca las hacemos. Es decir, creo que ha servido para que mucha gente del negocio entienda algo que tú decías hace un momento, Begoña, que es que el onboarding no siempre tiene el peso que tiene, pero ahora no ha quedado otra, porque si tú tienes un colaborador trabajando en su casa y tú eres el manager que está trabajando en otra casa diferente, no te queda otra que estar más cerca que nunca, que dar confianza, que buscar mecanismos de control que no caigan en el micromanagement, digamos, de que no es momento de estar en la estrategia, sino que es momento de estar muy en la acción y en la táctica y es momento de levantar el teléfono a la mínima para dar ese ejemplo a tus equipos. Porque si a tu propio equipo tú no estás levantando el teléfono con facilidad, si hace falta 2, 3, 4 veces al día porque no podemos vernos, a tu equipo le puede dar muchísimo más para hacerlo contigo, porque ahí digamos que esa autoritas hacia arriba, ¿no? A veces ese no quiero molestar, pero cuando tienes una persona recién incorporada, tienes que facilitar hasta la saciedad la comunicación a través de cualquier canal, da igual cuál. O sea, y que cada equipo aquí
lo que les sea más cómodo. Videollamadas, llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp, lo que sea, pero la comunicación tiene que estar más abierta que nunca. Y no caer en el error de irnos más al micromanagement de lo que ya a veces se tiende a ir, ¿no? Porque al final he visto equipos, también en otras compañías o compañeros demás, equipos que caían pues en hacer un seguimiento prácticamente diario de cómo están las cosas, y esto lo mezclas de pleno en un onboarding y esa persona cuanto menos va a estar estresada desde el día 3, ¿no? Entonces, oye, pues marcar unos flujos de control semanal, por ejemplo. Oye, los viernes actualización de estatus de tarea, los lunes reunión para comentar lo que vamos a hacer esta semana. Por poner un ejemplo, a cada equipo le irá bien lo que le vaya bien, ¿no? Pero no caer en ese micromanagement, dar a la gente espacio para respirar en lo que es medible, en lo que son objetivos, y muchísima cercanía y muchísima comunicación para todo lo que es vamos a intentar ayudar, ¿no? Montar proyectos cross, intentar más que nunca que haya liquidez entre los equipos. Si tú tienes una persona que ya está fluyendo y que ya tira millas sola, ponla a trabajar con la persona que tienes recién incorporada en cuantas más cosas mejor, para que se vayan empapando y que vaya habiendo comunicación. Pero bueno, eso es un poco mis reflexiones de cómo ha sido la experiencia de pasar un onboarding al online, que es básicamente, pues que creo que todos lo hemos ido haciendo un poco como hemos podido, de la mejor manera posible y haciendo las cosas como antes se decía que había que hacer, pero que muchas veces no se hacía. Muy bien, muchas gracias, David. La siguiente pregunta va para Olaya. Olaya, en el caso de Orbea, bueno, entonces nos has adelantado, ¿no? algunas ideas y situaciones, ¿no? Con las que os habéis encontrado, ¿no? ¿Qué cosas habéis tenido que activar que no habíais hecho hasta ahora, ¿no? De alguna manera, ¿cuáles han sido, ¿no? Los principales exigencias, por una parte, que os ha puesto la situación, y dificultades con las que os habéis encontrado, ¿no? Que habéis tenido que superar? Bueno, yo creo que aquí vais a estar todos de acuerdo conmigo, que es un poco en la línea en la que ha ido David, ¿no? Nuestro plan de acogida estaba pensado, de hecho, en febrero mismo estábamos trabajando en cómo mejorarlo, era 100% presencial, entonces, obviamente, nosotros tampoco esperábamos una pandemia mundial y la digitalización yo creo que ha sido el reto principal que hemos tenido, ¿no? Y cómo hacemos para informar a la gente. Aparte, cómo evolucionamos la conversación, también para meter más información de, al final la gente tiene miedo, ¿no? El miedo de venir, miedo de cómo es el trabajo, porque como bien has dicho, nosotros también teníamos dos perfiles, gente que trabaja presencial, que están en fabricación, pintura, almacenes, que tenían que venir sí o sí, y luego estaba gente de oficinas que prácticamente pues salían con el portátil debajo del brazo y el único aparecía aquí nadie. Entonces, claro, fue un poco confuso, yo creo que para todos. Entonces, yo creo que lo que hemos activado sí ha sido una parte de la digitalización y después apoyarnos muchísimo en los tutores de empresa que apoyan a las personas que se incorporaban, ¿vale? Entonces, hemos apostado un poco por la personalización de los planes de acogida, muchísimo más de lo que habíamos enfocado en un principio, y han sido planes de acogida o onboardings muy, muy personalizados en base a las personas y perfiles que se incorporaban. Hemos hecho una pequeña evaluación con las personas que se han incorporado para ver un poco qué es lo que más han valorado, ¿no? Y qué es lo que han echado en falta. Al fin y al cabo, nosotros tampoco teníamos muy claro si lo habíamos hecho bien, mal. Yo creo que todos estamos convertidos en esto. Y sí que hemos tenido pues, situaciones, por ejemplo, de personas que se han incorporado en formato medio teletrabajo, pues igual se ha implantado 2 días de formación presencial, el resto de los días la tutorización era online, pues, muchísimo más definido el día a día de cada persona en cada puesto, vamos a decir. Luego, pues con las personas que se han incorporado a fábrica, pues lo hemos intentado pues con una guía de onboarding, vamos a decir, que tenemos, pues hacerles llegar toda la información que era posible. En un principio era todo online, luego ya nos dejaron reunirnos en salas grandes con pocas personas y bueno, un poquito así, ha sido semana a semana, reto tras reto. Y lo que sí hemos intentado, yo creo, ha sido estar constantemente comunicando, por parte del team interno que tenemos, creando un blog, preguntando a la gente qué nos pedía la organización para que, estando en fábrica o en casa, qué era lo que necesitaban, midiendo la satisfacción o
el miedo y las preguntas que tenía la gente, un poco en base a las medidas de prevención. Entonces, ha sido todo un poco una semana una cosa, a la siguiente otra, a la siguiente de repente teníamos que irnos a casa. Entonces, ha sido un poco, hemos activado sobre todo la digitalización, las dificultades, pues la distancia social y el miedo que tenía la gente ante sobre todo la gente de fábrica en venir aquí. Y lo que más han valorado, que me sorprendió un poco, fue, bueno, ha sido la cercanía que han sentido de la organización y de las personas, tanto del área de personas como de su equipo. Me sorprende porque es cuanto más separados físicamente hemos estado de todas las personas. Es hacer un poco pues, la línea en la que hemos trabajado y ahora estamos viendo un poco pues, cómo mejorar, ¿no? Ese proceso que tenemos en febrero, pues ahora yo creo que le vamos a tener que dar otro par de vueltas para poder mejorarlo y obviamente realizarlo. Muy bien, Olaya, cosas muy interesantes están saliendo de las cosas que habéis tenido que hacer frente, ¿no? De la realidad de cada uno, ¿no? Nerea, vosotros en Ikerlan, ¿no? De alguna manera nos has comentado que, bueno, sí que es verdad que tenéis el onboarding, es un proceso crítico, ¿no? En general en vuestro día a día, vamos a decir, en todos los años, ¿no? Porque tenéis un montón de incorporaciones, ¿no? Aquí, ¿cuál ha sido la experiencia, ¿no? de las personas, ¿no? ¿Habéis tenido feedback? ¿Qué os han dicho, ¿no? De la vivencia de las personas que se han incorporado en este proceso? ¿Qué han valorado bien? ¿Qué cosas os han dicho que necesitarían? Sí, pues os cuento. A ver, nosotros en este periodo de confinamiento donde todo ha estado cerrado, evidentemente no hemos sido diferentes y nosotros también, obviamente, pues de alguna manera se han incorporado 10 personas, ¿vale? 10 personas, de las cuales 6 son contratados, 3 estudiantes y un doctorando, ¿vale? Entonces, 10 personas donde el proceso que hemos llevado con ellos ha sido totalmente digital, desde la propia entrevista a lo que eso sí que estábamos acostumbrados, y ahí un poco en la línea que decíais vosotros, David y Olaya, sí que deciros que, o sea, nosotros lo único que teníamos previamente que ya hacíamos era, pues muchas entrevistas las hacíamos pues antes por Skype o por Teams, como habitual, como filtro previo antes de hacerle venir a la persona de si vas a seguir o no para adelante, ¿no? Pero hasta ahí, evidentemente hasta ahí era lo único que teníamos de avanzar en ese sentido. Bueno, pues ahora ha sido todo completamente online. Nos ha servido de alguna manera para testear nuestras herramientas. Hemos visto que en ese sentido el teletrabajo es más que posible porque hemos podido hacerlo todo de esa manera, ¿no? Nosotros en nuestro caso, quiero decir, con los perfiles que tenemos en Ikerlan y los medios de los que disponemos, y ahí la experiencia básicamente pues lo que hemos hecho es en esa monitorización que os he comentado antes, que ya hacemos de forma protocolaria con toda incorporación que de alguna manera entra en Ikerlan, pues lo hemos monitorizado dándole un poco precisamente que han echado en falta, que no han echado en este proceso donde ha sido todo tan digital y la parte presencial pues ha brillado por su ausencia, ¿no? Evidentemente por necesidades de fuerza mayor, pero no ha dejado de ser así. Entonces, os cuento experiencias que nos han transmitido esas 10 personas. Bueno, pues en general califican que el proceso de onboarding ha sido positivo, muy positivo, pero también no todo es bonito, ¿eh? También transmiten y lo manifiestan así que ha sido difícil porque de alguna manera pues sí que han valorado mucho esa cercanía, como decías tú hace un momento, Laia, en cuanto a quién está al otro lado ¿vale? Desde la parte de quien hace la entrevista se lo pone un poco fácil, rompe el hielo, luego ya tomas la decisión, esa acogida por parte de personas, esa acogida por parte de quien va a ser su responsable, esas reuniones ya donde se van integrando poco a poco en el equipo, pero precisamente eso que suena tan bonito y que es posible, que los medios nos han demostrado que sí es posible, tiene la carencia más básica, que es la de el roce de la propia persona y que de alguna manera el ponerte cara a cara siempre de otra manera, no lo queramos o no, nos guste o no, yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer. Entonces, difícil en ese sentido de que hemos visto que es posible, no ha parado nada, de hecho nuestra maquinaria a nivel de contratación de onboarding y demás ha seguido en marcha, pero de alguna manera siendo conscientes pues que no podíamos llegar de la misma manera que llegamos de otra manera, ¿no? Entonces, ahí que destacan, bueno, pues la importancia, os decía, ¿no? del face to face y en cuanto ha sido posible de alguna manera, pues esa vuelta, ¿no? Aunque con todos los medios, los EPIs correspondientes, por supuesto, y sigue sin ser
todo igual como era antes, pero bueno, en la medida de los posibles ya es diferente, ¿no? Y para alguien que entra por primera vez en una organización es fundamental el roce, el poner caras, el que le vean, el estar en contacto con unos, con otros. Esos momentos de café, pues evidentemente ahora no tenemos nada de eso, ¿no? Entonces somos conscientes, igual precisamente por eso, y también un poco uniendo a un comentario que hacías tú, David, es especialmente importante. Nosotros sí que hemos seguido como muy de cerca estar un poquito más encima que de normal desde personas, y los responsables sabemos que también han favorecido pues ese teléfono. En nuestro caso es Teams, la herramienta de moda del momento en nuestra organización es Teams, y usamos Teams para todo. Y entonces a partir de ahí pues mucho funcionamiento en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues salvando, y en cuanto a lo que os digo, y en cuanto ha sido posible empezar a venir, porque ahora ya estamos prácticamente todos aquí, pues de alguna manera pues intentar romper esa distancia que los medios de por sí, por el hecho de ser digital, pues imponen, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Con sus luces y sus sombras, diremos, más luces, porque de alguna manera es el gran mensaje de todo esto es que la capacidad de adaptación que tenemos todos, ¿vale? Personas y organizaciones, empezando por ahí, pero sabiendo que evidentemente pues todo tiene su complejidad, y que precisamente las carencias que esta situación ha provocado, pues las tienes que tratar de pulir de otra manera, sin perder eso en perspectiva. Muy bien, muchas gracias, Nerea. Y bueno, ahora una pregunta para Bea también. ¿Cuáles han sido, ¿no?, las principales claves que habéis tenido que manejar, ¿no? Y en vuestro caso también, bueno, el papel de lo digital, ¿no?, en esta experiencia de onboarding, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel que está jugando o que ha jugado? O sea, estábamos hablando un poco de la importancia de onboarding o que puede ser que en algunas compañías no se pone como primero en la lista, ¿no?, de las prioridades. En nuestro caso en 3M no es así. Siempre el onboarding ha estado muy alto en los proyectos o prioridades y proyectos, y lo teníamos como una experiencia presencial de 2 días, ¿vale?, que duraba 2 días. Así que física, con muchas actividades envueltas en un tema, ¿vale? Así que aquí conecto mucho con el trabajo. David, no es mi trabajo directo, pero me dedico a ello también. Es como poner el marketing a servicio de recursos humanos. Así que todo lo que contamos tiene un envoltorio, tiene un mensaje, tiene una historia, ¿no? Así que mucho storytelling visual y también en palabras. En nuestro caso es un viaje, ¿vale? Es un viajar. Así que todo lo que hacíamos esos 2 días era un viaje, era una experiencia de viaje, empezando por gadgets que dábamos, pues tipo una maleta para viajar, una mochila para viajar, como la invitación han sido siempre los billetes de avión con la agenda impresa en estos billetes, o como la primera experiencia de presentarse, pues hay que pasar una aduana y uno hace de aduanero y otro pasa la aduana, ¿no?, una entrevista. Así que todo esto, un escape room basado en un viaje, ¿no?, en viajar, en este caso era el viaje a la Luna. Todo esto era físico, presencial. Así que el primer ejercicio que hicimos es cómo lo trasladamos a virtual, cómo lo trasladamos a un mundo que no es un mundo presencial, ¿no? Yo aquí debo decir también que nosotros vivimos dos grupos, como David estaba comentando, 2 realidades corporativas. Por un lado, fábricas. Nosotros en la región tenemos 6 fábricas que no han dejado de trabajar. Nosotros producimos elementos pues, de limpieza. Bueno, lo que no conocen 3M, realmente tenemos 55.000 productos, ¿vale? Así que nos conocéis ahora por respiradores, nosotros lo llamamos respiradores, no mascarillas. Pero bueno, hacemos muchísimo, ¿no? Scotch Brite son productos de limpieza, que es lo que se hace aquí en Rivas, Vacía Madrid. Y en Francia pues tenemos todo abanico de productos, porque una fábrica produce para abastecer el mundo, ¿vale? No a una región. Nunca hemos parado, así que allí no hemos tenido contrataciones en este periodo, y los que han sido contratados, pues el proceso de onboarding ha seguido su curso natural y normal, con protección, por supuesto, pero aquí me refiero a las contrataciones en equipos de ventas, marketing, soporte, ¿vale? Toda la compañía, que no son pocos, porque hemos contratado 100, ¿vale? 100 personas en la región.
Así que muy rápidamente ejercicio de cómo lo llevamos esa misma experiencia, esa misma vivencia a un mundo virtual, que es una gran pregunta, ¿vale? ¿Qué te haces? Porque cómo haces que la gente toque la compañía sin tocarla. Así que complicada la tarea, ¿no? Y en nuestro caso también, yo sé que tienes la presentación, Begoña, no sé si la quieres proyectar, así la gente la ve un poquito más de cerca. Lo digo porque soy consciente también de tiempo. Aquí podéis ver, pues por ejemplo, esta es la bienvenida, ¿no? Pues incorporamos un vídeo de nuestra CEO que da la bienvenida a las personas. Yo la paso, ¿no? Vale. Es allí, veis todos los soportes físicos, ¿vale? Este marketing que hablábamos, pues este marketing lo hemos hecho llegar a la gente a casa, ¿vale? O sea, esto hay que hacerles llegar a casa, así que es el doble esfuerzo. No se lo das en mano en la oficina, sino se lo haces llegar a casa, ¿no? En este caso. Y luego hicimos ese ejercicio, veis, de estos 2 días dividirlos en sesiones virtuales, en momentos virtuales, customizados al idioma que toca. No es lo mismo hacerlo en un aula que cuando lo haces virtual, así que tienes que acercarte lo máximo a tu audiencia, lo máximo que puedas, y el idioma es el primer conector que puedes tener, así que el doble de trabajo, porque no lo haces en inglés todo, en nuestro caso, sino lo tienes que hacer en castellano, lo tienes que hacer en francés y en portugués, ¿vale? En nuestro caso, porque en Marruecos era en francés. Todo esto es un trabajo gordo, ¿vale? Y eso lo quiero dejar aquí, pero es cómo conectas, cómo sigues conectando con tu audiencia creando experiencias. Y os voy a enseñar una experiencia que al final está, os comenté que hacemos un escape room basado en un viaje a la luna. No pudo ser hacer este escape room basado en viaje a la luna, pero lo que hemos hecho es viajar a crear una experiencia de escape room virtual, ¿vale? Con ayuda de partner externo, en el que hemos creado una vivencia y contacto con los productos de 3M, ¿vale? Os he dicho que tenemos 55.000, ¿vale? Sí que estamos rodeados de productos de 3M. Pues una búsqueda de tesoro en casa, ¿vale? Compartirlo con compañeros que estaban conectados, otra vez en el idioma local, para no perder la conexión. Creábamos un museo virtual con acertijos, con vivencias, con experiencias durante 1 hora y media de exploradores que están buscando llenar este museo o sus salas con experiencias memorables, ¿no? Así que yo sí que os invito, si estáis pensando en un onboarding, que siempre tenga, por un lado, un paraguas de comunicación, 2, acciones y productos o entregables que estén asociados con ello, y luego cread experiencias, vivencias memorables que se queden en la retina, porque lo que tú vives y sientes queda mucho más registrado, y sí se puede en el mundo virtual, ¿vale? Os damos el fe, se puede, eso ya está hecho. ¿Vale? Te devuelvo entonces. Vale, la presentación entonces. Vale, perfecto. Yo creo que, bueno, de esta primera ronda han salido bastantes ideas, bastantes aprendizajes y cuestiones a poner en práctica, ¿no? Tal vez para otros muchos, ¿no? Tenemos una segunda ronda de preguntas, pero tiene que ser un poco más ágil, ¿vale? Para que podamos entrar en tiempo, pero no me gustaría dejar de hacerla. Tenemos de momento una pregunta en el chat que os quiero lanzar también, ¿vale? Así que, bueno, así de forma rápida, ¿no? Hacemos una segunda ronda. David, para ti, ¿qué destacarías como principal aprendizaje de esta experiencia? Para ser express, ya que nos lo pides, destacaría 3 muy concretos. 1, que cuestiones que a lo mejor antes no nos planteábamos porque no habíamos tenido la ocasión de pensarlo, que es que el presencialismo no tiene por qué ir ligado al colectivismo. Es decir, no hace falta estar juntos presencialmente para tener colectividad, de la misma forma que por estar juntos presencialmente no tiene por qué surgir la colectividad. No lo desarrollo más para no enrollarme, pero bueno, creo que se entiende. 2, que esto sí que además me ha venido a la cabeza con una cuestión que decía Nerea cuando decía lo de que se ha demostrado que el teletrabajo es posible, se ha demostrado y eso está genial, pero tampoco tenemos que perder de vista que conciliación no es lo mismo para cada persona y que cada caso es un mundo. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que
podría trabajar 100% home office sin ningún problema y hay gente que sufre mucho por no estar pudiendo ir a la oficina, porque no tiene medios técnicos en casa, porque a lo mejor no tiene un lugar, le gusta ver gente, no se concentra bien trabajando desde el salón, es decir, cada caso es un mundo y a la vuelta de todo esto tendremos que pararnos muy bien a pensar que si bien se ha demostrado, como bien decía Nerea, que el teletrabajo es más que posible, la conciliación no significa lo mismo para cada persona. Y el tercer aprendizaje es que se ha demostrado, o se debería haber demostrado en la gran mayoría de compañías, que la productividad no es algo que vaya ligado al reloj. Y en este caso, donde no se ha podido estar controlando ese presencialismo y, por lo tanto, no se ha podido estar mirando al reloj, creo que es cuando más demostrado puede haber quedado. Que la productividad es otra cosa, que va por objetivos y por alcanzar resultados. Muy bien, muchas gracias por ser tan conciso. Y me he esforzado, ¿eh? Nos has pedido express y express. Sí, porque quiero darle, quiero la que hay también. Olaya, desde Orbea, ¿qué retos os estáis planteando para el futuro del onboarding? Bueno, yo también voy a ser express, rápida, ¿vale? Yo creo que el reto del onboarding en sí mismo, en nuestro caso por lo menos, en nuestra proyección es generar espacios de colaboración y entornos de confianza. Al final vemos la necesidad y hemos preguntado también por la necesidad de la gente y es esa necesidad de saber dónde están, a quién tienen que acudir y esa confianza de poder coger el teléfono, ¿no?, y llamar sin ningún problema. Pues un poco generar un entorno de confianza en un espacio plano, siempre y cuando teniendo en cuenta que estamos en un crecimiento brutal y se está incorporando gente, muchísima gente a la vez y eso al final dificulta un poco, ¿no?, el poder generar con tiempo un espacio de confianza. Dos, la capacidad de reacción. Yo creo que tenemos que mejorar de todos y hemos aprendido todos que es uno de los retos principales que tenemos tanto en las áreas de personas como el resto de las áreas ante estos entornos que, como bien Bego, tú me explicabas y vosotros nos enseñabais en el máster el famoso entorno VUCA, ¿no? Pues ha sido empezar a trabajar y encontrarnos, yo creo, con el mayor entorno VUCA que ha podido existir. Entonces, yo creo que el segundo reto sería la capacidad de reacción de las organizaciones para poder atender a las necesidades de todas las personas, ¿no?, de todo el mundo, básicamente. Muy bien, Rápido. Olaya. Nerea, desde vuestra experiencia, ¿qué recomendaciones darías para seguir avanzando a futuro en el trabajo que un buen onboarding, ¿no?, tendría que responder, ¿no?, de alguna manera? ¿Qué recomendaciones darías? Vale, bueno, pues fruto de esta experiencia y también muy breve, 4 ideas clave, ¿vale? O sea, el hecho de cuidar, yo no sé si esto ha llegado para quedarse, la nueva normalidad cómo será, ni cómo, pero bueno, de alguna manera yo creo que esto nos ha enseñado a que tenemos que estar preparados por lo que pueda pasar, ¿vale? Y vamos a dejarlo ahí. Entonces, una idea clave que la acaba de decir Olaya y lo comentaba antes también, esa capacidad de adaptación, ¿vale? Tenemos que estar siempre abiertos a que de repente de la noche a la mañana las cosas cambian y hay que saber adaptarse. Y en ese sentido, tener los medios, por lo menos estar preparados para ello. Luego, cuidar mucho, que también lo he dicho antes, la parte de la cercanía, ¿vale? O sea, cuidar mucho, ser conscientes de que para esa persona todo es nuevo, no conoce nada de la realidad en la que se está metiendo y de alguna manera tienes que cubrir o intentar cubrir en la medida de lo posible de forma mucho más explícita aspectos que de otra manera simplemente con la cercanía y el poder estar ya se cubren de forma casi automática, ¿no? El hecho de aprender a trabajar y que todos tengamos una relación, digamos, fluida y normal con los medios digitales. Parece que eso es algo que se da por sentado hoy en día, pero luego de repente vienen realidades como la que acabamos todos de vivir y pues según en qué momentos te pilla con el pie cambiado, ¿no? Y se descubren carencias, se descubren dificultades, bueno, pues de alguna manera tener eso todo preparado y luego como última idea la parte fundamental de seguir cuidando y siendo muy conscientes de la importancia de la integración de esa persona en el equipo al que vaya a ir, ¿vale? O sea, cuidar esa integración en todos los frentes que sea posible, desde el café virtual día a día, esos 10 minutos con los compañeros que nosotros hacemos, o sea, de forma mucho más informal, hasta las típicas reuniones mucho más planteadas, metodológicas, bueno, en todos los sentidos, ¿vale? Y hasta ahí. Muy bien, Nerea, muchas gracias. Y Bea, por último,
¿Cómo ves el futuro del onboarding en 3M? ¿No? ¿A qué cuestiones le vais a dar prioridad en este ámbito? Pues mira, yo iría por, y es realidad, es donde vamos a ir, y enlazo con una pregunta que veo también en el chat, ¿no? De cómo habéis implicado a los miembros del equipo, ¿no? Yo creo que hay una parte de onboarding que es la reglada, ¿vale? En la que pues tienes mecanismos de tecnología, tus maneras de entregar la información o formación o experiencias que crees que deben ser homogéneas cuando uno llega. Pero la parte es de managers, porque de ellos va a depender mucho realmente responder a la incertidumbre o al buca que decía Olaya, ¿no? O sea, ellos son los artífices de hacer el mejor onboarding posible. Y allí hay una gran pregunta, ¿están realmente preparados para eso? Nosotros sí, hemos sabido transformarlo rápido, ya os he enseñado cómo lo hemos hecho, pero es nuestro trabajo, ¿eh? Somos expertos en ello. Es suyo. No necesariamente. Yo siempre pienso en un manager que puede, algunos al año igual contratan una persona y gracias, ¿vale? Sí que esa experiencia es única también para ellos. Sí que creo que tendencia debe ir por allí. ¿Cómo preparamos a los managers o los que contratan, los hiring managers, de hacer la mejor experiencia de onboarding posible, sea cual sea el contexto? Y ahí, por ejemplo, Bea, uniéndolo con la pregunta que tenemos en el chat, ¿cómo les habéis implicado, ¿no? Es una pregunta para todos. ¿Cómo implicáis a los managers en estos procesos? En nuestro caso, el manager siempre ha sido clave, ¿vale? En el proceso de onboarding. De hecho, la herramienta que nosotros utilizamos, que es el Workday, tiene las pautas tanto para manager como para la persona que llega. Así que hay fichas, hay seguimientos, hay recomendaciones, entrenamientos, etcétera. Pero eso es lo que se suele hacer en un mundo pre-COVID, ¿vale? Digamos así. En el mundo post-COVID, los que han sabido adaptarse lo han hecho y otros pues han estado bastante perdidos y que hemos estado muy cerca de ellos, ¿no? Muy mucho. Por eso estoy hablando de esta estandarización o hablaba David, ¿no? De la nueva normalidad. A mí me gusta hablar de la nueva normalidad porque esa es la distorsión real que vamos a vivir. Nueva normalidad. A ver qué es nuevo, qué es normal, ¿no? No lo sé. Distinto, ¿no? Digamos así, distinto. Pero hay que prepararles para eso, ¿no? Porque los modelos pre-COVID evolucionan y tienen que evolucionar y ellos tienen que estar preparados a decir, pues estamos aquí, pues yo cojo esto, ¿no? Estamos allá, cojo aquello, ¿no? Ese es nuestro reto para los próximos meses, septiembre. De hecho, el equipo tiene ese reto, septiembre, noviembre, de trabajar en un modelo de onboarding, ¿no? De donde la pieza clave es el manager. Y bueno, tenemos otra, bueno, no sé si alguien quiere apuntar algo más aquí en cuanto a la figura de los managers en el proceso, pero tenemos otra pregunta también. ¿Queréis añadir algo, complementar? Yo me siento muy reflejado con lo que ha contado Bea. O sea, tampoco en ese aspecto para esa pregunta lo único que añadiría, pero que va implícito en lo que ya dices, con muchísima voluntad de servicio y como bien apuntaba, la gran mayoría de los managers, muchos pues ya han sido capaces de reinventarse y estar ahí para poder dar solución al que no. Para mí la palabra es servicio, ¿no? Pero bueno, ya te digo, me siento muy identificado con lo que comentaba Bea. Muy bien. Uy, Nerea, salido. Y luego, pues tenemos otra pregunta, igual ahí Bea y David, que estáis cerca del marketing, ¿no? Si co-creáis el proceso junto a la gente de marketing, el proceso de onboarding, un poco desde lo que decía Bea también, que hay que cuidar todo lo que tiene que ver con el storytelling, la imagen, ¿no? Vender, ¿no? También el servicio que se está dando desde HR. Y bueno, ¿cómo lo hacéis, no? Si realmente co-creáis desde ahí con marketing, ¿Empiezas tú, Bea, o respondo yo? Que tú eres el experto, yo soy la mera aprendiz, ¿eh? Tú te dedicas a ello, yo soy la mini. En mi caso, tanto a día de hoy como en otras experiencias que he tenido, lo que yo diría es que si no co-creas con marketing no va a funcionar.
Es decir, cuando recursos humanos intenta meterse en el universo del marketing y pretende hacerlo solo, estás desaprovechando mucho conocimiento que ya hay en la casa, estás desaprovechando recursos, estás cayendo en la posibilidad de que haya fricciones de marca, es decir, puede ser un auténtico drama. Entonces, co-crear siempre sí, sobre todo en los aspectos más estratégicos. Luego, a la hora de ir bajando aspectos más tácticos, por ejemplo, hablamos del onboarding. Oye, pues a lo mejor lo que tenga que beber la parte del onboarding de ese marco estratégico que está co-creado con otras áreas como son marketing y comunicación también, ya bebe directamente de lo que se ha pactado y ya se entiende que se tiene que hacer de esta forma. Entonces, los aspectos más tácticos o más operativos de todo el trabajo que se puede hacer en conjunto con otras áreas, como son en este caso marketing, estamos hablando, co-crear siempre, y en los aspectos tácticos, pues como toda empresa, ver quién coge qué, que tiene que ser validado por quién o por quién no y por qué. Pero bueno, en ese aspecto rotundamente sí a la pregunta. Muy bien. Pues yo te diría que, bueno, nosotros no tenemos departamento de marketing como tal, ¿vale? Entre SEMA, cada división tiene su departamento, su grupo de trabajo, pero es un marketing muy activation marketing, o sea, realmente coger, no es un equipo creativo. Yo trabajo con una agencia, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos con una agencia de creativos, una agencia de marketing, con expertos en ello, y ellos son los que nos ayudan en transformar las ideas en hechos, ¿no? En resultados. Pero yo iría mucho más allá, David. Yo creo que el recursos humanos de futuro es un perfil híbrido. Es un perfil entre saber de... te diría, renacensista, ¿no? En el que tú tienes un perfil, pues sí de personas, sí de humanos, sí de leyes, pero también sí de creatividad y sí de ser capaz de llegar con el mensaje al usuario, ¿no? Que eso es marketing, al final, transformar el producto en algo apetecible. Y nosotros hacemos mucho, pero tiene que ser apetecible, si no, no va a ser comprado, nadie va a quererlo. Incluso En ese sentido. añadiría una vuelta más, o sea, ya si pensamos hacia dónde tiene que ir HR, una vez damos ese paso también más hacia el negocio, hacia el marketing, hacia hacerlo atractivo, etcétera, tenemos una carencia muy importante, o se tiende a tener una carencia en todo lo que tiene que ver con la parte de data, que si lo metemos dentro de un rol híbrido dentro de HR, todo lo que es la parte de data science tiene que entrar de pleno, porque si no, algo que al menos yo he visto muchas veces en equipos, compañeros de otras compañías y demás, es que empiezas a irte hacia un perfil híbrido de algún área, como podría ser marketing, empiezas a hacer cosas, y cuando llega el momento de poner la cuenta de resultados y explicar el retorno que has tenido con esa inversión que has hecho y esa apuesta que te han comprado, estás en blanco. Entonces, claro, no sabemos medirlo, pero vamos, es que nunca nos han enseñado a medirlo, ¿sabes? O sea, nos hemos aprendido a palos. Pero bueno, esto da para otro webinar, Begoña. Eso da para otro webinar. Efectivamente, eso es lo que estaba pensando. O sea, completamente. Muy bien. No sé, Nerea o Laia, si queréis complementar algo más de la segunda pregunta o... Bueno, nosotros es que estamos en ello. O sea, yo creo que lo hemos interiorizado tanto el área de personas como el área de marketing, y yo creo que estamos aprendiendo a trabajar todos en esto, y de hecho estamos en un proyecto que también ha sido medio paralizado por todo esto lo que ha pasado. Yo creo que estamos aprendiendo tanto el área de personas como el área de marketing y comunicación, y creo que estamos capaces de crear cosas realmente, vender muy bien, ¿no? Pero también un poco tanto externamente como internamente. Es donde queremos también hacer un hincapié importante. Sí, y nosotros un poco la misma idea, o sea, pertenecemos, digamos, a la misma unidad, estamos juntos además físicamente, marketing y personas. De alguna manera todavía somos como a día de hoy equipos diferentes y estamos diferenciados, pero estamos juntos a la vez, no sé cómo decirte. Entonces, ya simplemente por el propio espacio físico, porque pertenecemos a la misma unidad, tenemos el mismo director, etcétera, etcétera, compartimos muchas dinámicas y vamos muy en la línea, ¿vale? Pero bueno, todavía un poco igual con el tema pendiente de todavía podemos fusionarnos mucho más en el sentido de tener más sinergias. Muy bien. Pues si os parece lo dejamos ahí. Aquí estamos ya fuera del tiempo, va a expirar nuestra room. Así que bueno, agradeceros muchísimo vuestras aportaciones de hoy, las reflexiones que nos traéis. Yo creo que han salido muchas cosas interesantes para todos que igual nos llevamos, ¿no?, deberes para seguir haciendo cosas cada uno en su casa.
Pero bueno, desde luego, pues bueno, poner el foco en que el proceso de onboarding pues es un proceso clave, ¿no? Y que como decía Bea, que en 3M pues tiene ese lugar, pongámoslo también en ese lugar como en otros procesos también, como otros sistemas o experiencias que generamos para las personas. Y bueno, pues que esta experiencia que nos ha tocado vivir al final pues nos haya servido también para abrir los ojos en ese sentido, ¿no? Y que nos ayude a avanzar, ¿no? En positivo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Bea. Así que yo reitero, me tenéis en LinkedIn, cualquier duda, pregunta, disparad. Perfecto, muy bien. Supongo que los estarán ahí a disposición, o sea que cualquier cuestión, las personas que estéis al otro lado, agradeceros pues el haber estado este rato con nosotros y bueno, esperamos que os haya sido de aportación, que es lo que queríamos, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Begoña. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.